Raquel es ella. Ah, muy bien. Vamos en familia. Y a mí ahora que para ver de cerca. Yo para ver aquí no puedo, me tengo que quitar las gafas, es un horror. Y me siento fatal, porque ahora mismo tengo a todo el mundo borroso, pero si no, no leo mi papelito. A mí me pasa lo mismo que a ti. A ver, se le ve a Olga, no sé cuánto tiempo hay que esperar de... Yo tengo su WhatsApp, puedo escribirle. Voy a escribirle un WhatsApp.
Pobre. Entra encima gigolada. No, Entra al baño. eso es pis. Es una forma de venir a gigolada.
recordaba cómo una y otra vez vemos cómo hay toda una historia subterránea que se ha transmitido muchas veces solo de manera oral, generación tras generación, de madres a hijas, sobre esas mujeres resistentes, sobre esas mujeres luchadoras, sobre esas mujeres que a la vez que fueron luchadoras han sido también víctimas. Y cómo este país no ha reivindicado la memoria en general de todas las personas que se opusieron al golpe de Estado y no ha reparado a las víctimas de la dictadura, y dentro de eso, evidentemente, mucho menos a las mujeres, que son las que sostuvieron este país en muchos casos, muchas solas, despojadas de todo tipo de apoyo, sin ayuda, y señaladas y estigmatizadas en tantos pueblos y ciudades, y sin poder reivindicarse a sí mismas y tampoco sin poder reivindicar a sus maridos o a sus hermanos o a sus padres o a sus hermanas, porque solo eso era ya castigado y era ya estigmatizado y criminalizado, ¿no? Reivindicar o reclamar el cuerpo de una persona asesinada y desaparecida. Y ellas mismas fueron asesinadas, en muchos casos las más libres, las más empoderadas, las más luchadoras. A mí me han pedido que hable hoy aquí brevemente de un caso que me ocupa personalmente como bisnieta de una persona desaparecida que está en una fosa donde hay una mujer, Casimira, una fosa con más de 60 personas en un pueblo de León. A algunos les sonarán porque este verano algunos integrantes del ayuntamiento decidieron que la Junta Vecinal tenía que votar si permitía a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exhumar o no la fosa. Y lamentablemente la votación salió que no. Afortunadamente en ese pueblo hay muchísimas personas que entienden de derechos humanos y de humanidad, que nos han apoyado en todo este tiempo. Y afortunadamente logramos colocar esa historia en la prensa nacional y logramos el apoyo de muchas asociaciones y bueno, parece que la cosa sigue su curso. Entonces, yo quiero recordar brevemente a mi bisabuela Eulogia, que pues un día de octubre de 1936 salió del pueblo de Mansilla de las Mulas hasta León, ciudad, caminando 18 kilómetros con una muda y una manta, porque creía que iban a sacar a mi bisabuelo del campo de concentración de San Marcos de León. Cuando llegó, exhausta, le dijeron: señora, anoche pasó por Capilla, vuélvase a su casa. Eulogia tenía 7 hijos, el mayor de 17, el menor de 11 meses, y tuvo que sacarlos adelante, sin poder hablar de ello, sin poder llorar a mi bisabuelo en público y ni, por supuesto, buscarlo y enterrarlo dignamente. Y ese castigo se perpetuó durante toda la dictadura y todavía sigue, porque sus hijos primero, sus nietas, está mi madre por aquí, es una de ellas, sus bisnietas también, pues todavía no hemos podido recuperar sus restos y todavía a día de hoy, en 2021, encontramos obstáculos. Hay otras historias de las que yo recordaba cuando leía la magnífica novela de Marta, porque como ya dice al final, pues son historias imaginadas, pero que entroncan completamente con la realidad, ¿no? Historias como la de esa mujer de mi pueblo a la que amenazaron con matar también después de haber asesinado a su marido, alcalde de un pueblo de León. Un día entró a su tienda un falangista y ella vio que ese falangista llevaba en la muñeca el reloj de su marido asesinado y desaparecido, y ella lo reivindicó. Él la amenazó con una pistola y ella valientemente le dijo: a mí ya me matasteis hace mucho tiempo, dispara si quieres, valiente. O historias como la de Casimira, que está todavía en esa fosa, que aún no hemos podido remover, y como la de tantas mujeres que fueron violadas, humilladas, rapadas, obligadas a caminar de rodillas gritando «Viva Cristo Rey», apartadas como profesoras, etc. Historias que no han sido reparadas, que se han contado demasiado poco desde la oficialidad y que se siguen desconociendo. Historias de mujeres valientes como las que están y las que aparecen en esta magnífica exposición que hay ahí enfrente, como Magda Donato, por ejemplo, cuya historia se narra en la exposición, que ella siempre dedicó esfuerzos a visibilizar a las mujeres de la retaguardia y también escribió sobre las milicias populares, o como Cecilia de Guilarte, una de las primeras reporteras de guerra, o historias como la propia Rosario la Dinamitera, que Marta tuvo la suerte de conocerla, yo también la pude entrevistar una vez y me encantó conocerla, y tantas otras que lucharon por sus derechos y por la democracia. Decía Juan Gelman, poeta argentino que sufrió las consecuencias de la dictadura argentina, que una sociedad sin memoria
no puede tener un civismo sano. Y dice Marta Sanz que no habrá calidad democrática mientras no combatamos la memoria mala. ¿Qué quieres decir con esto, Marta? Y sobre todo, me intriga mucho saber, o sea, cuál es el momento en el que tú dijiste voy a escribir este libro. En primer lugar, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por haber venido. Me sumo a los agradecimientos de Carolina. Quiero agradecer también muy especialmente a Carolina y Clemente que se hayan presentado como anfitriones de este acto. Yo los quiero mucho y creo que son personas absolutamente imprescindibles en nuestra sociedad civil por muchas razones. Muchas gracias a Olga por venir aquí un rato a charlar conmigo, por compartir con nosotros y con nosotras estas historias que acaba de compartir. Bueno, yo ahora te cuento de dónde surge Pequeñas Mujeres Rojas y te cuento a qué le llamo yo la memoria mala, pero a mí me gustaría, pues mira, ya que has hablado tú de tu bisabuela Eulogia y estas cosas, en realidad este libro tiene muchísimo que ver con las cosas que yo aprendí de mi abuela Juanita. Mi abuela Juanita, que era, que era una de esas mujeres jóvenes que le pilló la guerra siendo una mujer muy joven y que vio cómo su padre le condenaron a prisión en el penal de Cuéllar por haber enseñado a leer a los analfabetos de su pueblo con las páginas del Socialista. Mi bisabuelo Benedicto era pescadero, pero sabía leer, ¿no? y enseñaba a leer a sus vecinos en las páginas del Socialista y lo metieron en el penal de Cuéllar, donde prácticamente murió de frío. O sea, los bronquios, los pulmones, las condiciones os podéis imaginar, y lo sacaron para morir. Y mi abuela siempre recordaba a su padre, y mi abuela tenía unas cartas preciosas de su padre donde le decía querida Juanita, y ella lo tenía muy a gala. Y cuando mi bisabuelo Benedicto murió, pues qué es lo que pasó, lo que tú has contado, que mi bisabuela Catalina se quedó sola con 5 hijos, una de ellas tuvo que llevarla para que la criara una pariente porque ella sola no podía hacerse cargo de todo, mi abuela se tuvo que poner a trabajar cuando le salieron los dientes. Bueno, historias de estas que hemos vivido, que todos tenemos en nuestras familias, pero que no sé en las vuestras, en la mía salieron verdaderamente tarde. O sea, no afloraron hasta bastante tarde, y afloraron sobre todo, y esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, en boca de mujeres. La que hablaba era mi abuela. Mi abuelo no decía ni mu. No sé por qué, no sé si es una casualidad, pero yo vengo de una familia de abuelos callados y una abuela parlanchina que te contaba estas cosas. Y que de alguna manera yo he querido homenajear con los personajes que aparecen en Pequeñas Mujeres Rojas, con el personaje de Paula, con el personaje de la Tortolica. Mi abuela Juanita, el 23F, yo me acordaré toda mi vida, claro, por lo que ella había vivido en la guerra, por lo que ella había vivido en la posguerra, cuando llegó el señor Tejero a pegar los balazos al Parlamento, llamó al día siguiente a mi padre y a su hermano a casa para que quemaran en su presencia los carnés del Partido Comunista. Mi abuela estaba muerta de miedo. Mi abuela pensaba que se podía reproducir todo el horror, la misma historia de cunetas y todo lo demás. Y lo que digo, y lo que os comentaba antes de que es una historia tardía, cada uno tiene su experiencia, pero yo recuerdo aquí en la España de los años 70, que es la España de mi infancia, yo nací en el año 67, cuando se murió Franco en el año 75, yo tenía 8 años. Bueno, pues en la España de mi infancia, dentro del mundo de izquierdas y dentro del mundo progresista, yo recuerdo que se oía hablar en mi casa de los desaparecidos en Argentina. Y se hablaba de los desaparecidos en Latinoamérica, pero de los desaparecidos en España no se hablaba. Parecía que España era un país que no tenía desaparecidos. Parecía que no había cientos de miles de personas enterradas en las cunetas, ¿no? Entonces hay que agradecer muchísimo
a las personas involucradas con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, porque nos han hecho conscientes, han desenterrado, han sacado a la luz una cicatriz sin la que, yo vuelvo a insistir, es absolutamente imposible vivir en una sociedad que quiera tener una democracia de calidad. Cuando yo oigo a determinados políticos decir, no, es que esas son cosas del pasado y lo que quieren es volver a introducir las peleas entre hermanos y que nos volvamos a matar y tal, y todo lo miras así, digo, yo no quiero nada de eso. O sea, yo quiero que las familias recuperen los cuerpos de sus seres queridos, que les puedan llorar, no sé, y que salgan a la luz estas cosas tan espantosas. Por eso, esto enlaza con tu pregunta. Yo me planteo escribir Pequeñas mujeres rojas cuando veo el auge que está tomando en nuestro país la ultraderecha. Y entonces, como yo en estas novelas negras protagonizadas por el detective Arturo Zarco, lo que quiero es denunciar distintas formas de violencia que tienen que ver con el sistema político, social y económico en el que estamos viviendo, pues yo me di cuenta que había otra cosa que había que denunciar, que era cómo estas personas estaban no solamente propiciando una sociedad amnésica, una sociedad enferma, sino que lo que estaban haciendo no es tener mala memoria, sino construyendo una memoria mala, porque estaban utilizando esto que llamamos la posverdad, porque estaban utilizando los bulos, porque estaban blanqueando 40 años de franquismo y se estaban presentando a sí mismos como demócratas, mientras demonizaban con el apelativo de socialcomunistas. Y volvemos a la imagen de la gente con los cuernos y los rabos y rojos a los que verdaderamente y a las que verdaderamente habían sido los luchadores y las luchadoras para traer a la democracia a este país. Entonces yo veo esto y me siento absolutamente aterrorizada. Entonces me doy cuenta de que la ultraderecha tiene dos objetivos prioritarios en su agenda para conseguir votos. Una es atacar el discurso del feminismo, las feminazis, las lesboterroristas que salen por la noche de su nido agazapadas y se van a comer a tus hijos y todas este tipo de cosas. Y luego, por otra parte, relacionado con eso, el discurso de la memoria histórica. Entonces, yo quiero escribir una novela donde aparezca esa violencia cronificada contra las mujeres que todavía vivimos y que tiene que ver con siglos y siglos de injusticia y con nuestra particularísima vivencia del nacionalcatolicismo y la represión franquista, y enlazar esa violencia actual con la violencia que todavía no hemos resuelto, la violencia acumulada, ¿no? Entonces, por eso yo digo que quiero escribir una novela sobre no la mala memoria, sino la memoria mala, la memoria tergiversada, la memoria torticera, la memoria que te está vendiendo lo blanco como negro y lo negro como blanco, la memoria que es capaz de decir, como dijo Abascal en el Parlamento, que este era el peor gobierno que había tenido España en los últimos, ¿cuánto era? 50, 80 años, eso es, en los últimos 80 años, y dices, ostras, ¿y Franco? ¿Qué pasó con él? Era un gran gobernante, ¿no? Y entonces estamos en ese momento, y estamos en un momento donde un gran escritor español dice cosas como Francisco Franco fue un dictador terrible, pero también fue un valerosísimo dirigente de la Legión, y nos quedamos tan contentos. O lo que dijo Ortega Smith sobre las 13 rosas, ¿no? Bueno, sí, que violaban y mataban, torturaban, mataban, asesinaban. Y entonces, bueno, pues esto de algún modo, desde mi punto de vista, exige un contrapeso. Exige un contrapeso por parte de la sociedad civil, exige un contrapeso por parte de las personas que tienen voz y por las personas que tomen la palabra para decir, mira, es que esto que estás diciendo es mentira. Desde el mundo del periodismo hay mucha responsabilidad en ejercer de contrapeso a estas cosas, pero desde el mundo de la literatura también.
porque pese a lo que se diga muchas veces de que la literatura habla del sexo de los ángeles y de los capullos abiertos de las flores en primavera y estas cosas, la literatura con la política no se mancha. Hay veces que desde la literatura, sin que la literatura sea de peor calidad, o sea literatura panfletaria, o sea literatura utilitarista o cualquier cosa de estas que se dicen, desde la literatura se pueden hacer críticas al mundo en el que vivimos, se puede dar testimonio, se puede recuperar la memoria. Entonces eso es lo que yo intenté hacer con Pequeñas mujeres rojas. Y me morí de miedo, ¿eh? También te tengo que decir que cuando yo tenía el libro acabado me dio mucho miedo. Bueno, porque a mí esta gente me da miedo, sinceramente. O sea, yo no te voy a decir que esta gente no me dé miedo. Pero como llegó la pandemia y llegó el confinamiento y yo luego tuve que estar preocupada de reivindicar el libro y que no se me murieran las amapolas, como que se me pasó el miedo. Pero vamos, en principio sí que me dio bastante respeto, ¿no? Porque tenemos poca costumbre últimamente. Decías que es una novela, bueno, es una novela en la que se unen esa memoria histórica de la que estamos hablando y esa reflexión sobre la violencia contra la mujer, ¿no? Que hay una doble deshumanización en estos dos campos y es muy interesante que tú los unas, ¿no? En un momento, además, en el que efectivamente hay una tendencia a la deshumanización muy peligrosa y preocupante, ¿no? Y en un momento dado te leía yo recientemente en una entrevista que decías, bueno, cuando llega ese personaje, la llegada de la mujer, que es la forastera, que agita los recuerdos dormidos, despierta las voces de los muertos, señala los crímenes que quedaron sin pasar, o sea, sin reparar, y dices que por eso mismo dejan eco casi material en el presente. Claro, cuando hay gente que piensa que esto habla del pasado, tú lo decías antes, ¿no? Cómo hay, y lo comentábamos ambas, o sea, cómo hay dolores y heridas que no han sido cicatrizadas y son heredadas generación tras generación. Es muy interesante y muy necesario conocer nuestro pasado reciente para entendernos a nosotras mismas y para entendernos también como país, porque son cuestiones que nos atraviesan y que explican nuestro presente una y otra vez. Y además, en el caso de las mujeres a día de hoy, pues muchas que pueden ser hijas o nietas están marcadas o estamos marcadas porque todo aquello tuvo una serie de consecuencias económicas, sociales y psicológicas que llegan hasta nuestra actualidad, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me interesa mucho. Y ahora cuando estabas haciendo esta reflexión, yo recordaba lo que dice Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que cuando ellos empezaron a hacer el trabajo de exhumación y de recuperar y de recabar datos e información, no eran conscientes de la magnitud de lo ocurrido. Yo, por ejemplo, procedo de una familia en la que sí se hablaba también durante la dictadura, siendo mi madre una niña, ella siempre supo, ¿no?, lo que había pasado. Sabía que no podía decirlo fuera de casa, pero sí se hablaba mucho. Mi abuelo era un hombre muy particular, ¿no?, en ese sentido. Pero yo misma, que nací en el 75, crecí pensando que mi familia era diferente, sin conocer, como este país no conocía, hasta dónde llegaba la magnitud de estos crímenes de lesa humanidad de los que estamos hablando. Y hay una cosa que es muy llamativa al respecto, ¿no?, que es como demasiado a menudo se habla de los dos bandos, olvidando que en la mitad de España el golpe de Estado triunfó el primer día y lo que no hubo un frente de guerra, de batalla, hubo una persecución sistemática contra un sector determinado de la población. Iban casa por casa, pueblo por pueblo, sacándolos de sus casas, ¿no?, para arrestarlos, llevarlos a campos de concentración o matarlos. Entonces, en esta narrativa equidistante, a mí como periodista me interesa mucho, ¿no?, o sea, porque la equidistancia, claro, puede dar la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, la misma credibilidad al testimonio del opresor y del oprimido o de la oprimida, ¿no? Yo en las facultades de periodismo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, imaginemos que estamos en la Sudáfrica del apartheid y leemos lo siguiente. Nelson Mandela dice que el gobierno sudafricano practica una discriminación sistemática contra la población negra. El gobierno sudafricano lo niega y dice que son los negros los que están contra los blancos. Fin. ¿Dónde está la realidad aquí?
En la Segunda Guerra Mundial, imaginemos que leemos: el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. El ministro de propaganda nazi, Goebbels, lo niega. ¿Dónde está la realidad aquí? Evidentemente, los bandos implicados en la Segunda Guerra Mundial, claro que en algún momento los aliados pudieron cometer crímenes de guerra. Los bombardeos de Dresde, sin duda, lo fueron, ¿no? Esto no significa, ni mucho menos, ni minimiza la gravedad de los crímenes de lesa humanidad y de la barbarie cometida por el bando nazi, ¿no? En este sentido, tú dices a menudo que te preocupa esa equidistancia, ¿no? Y que una de las voluntades que tenías también con tu libro era precisamente esa, huir de la equidistancia, porque hay asuntos, dices, que si se tratan desde ahí, están mintiendo. Claro, o sea, quiero decir, tú lo has explicado ya muy bien. Yo me lo voy a llevar al terreno de al terreno de la literatura, donde además el asunto es todavía mucho más complejo, porque nosotros estamos viviendo en un campo literario donde durante muchísimo tiempo el discurso de prestigio ha sido el discurso no politizado, el discurso del relativismo y el discurso de la bruma. Y el discurso de que nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y es verdad que la literatura es un mundo de representaciones y es un mundo de puntos de vista. Os acordaréis seguramente del famoso cuadro de la pipa que dice debajo: esto no es una pipa porque es la representación de una pipa, pero es una pipa. O sea, en la literatura estamos jugando con las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, para mí era muy importante escribir una novela donde desde lo pequeño, desde lo personal, desde esas ficciones que a veces nos sirven para ver mejor las realidades, cada lector y cada lectora se pudiera llevar al terreno de su propia experiencia todo ese dolor, toda esa injusticia, toda esa equidistoncia o equidistontoncia o no sé cómo llamar al asunto, y lo hiciera a través de un lenguaje literario. Tú has dicho una cosa que también a mí me interesa mucho, lo que somos, quiénes somos, cómo necesitamos de nuestro pasado. En esta novela yo todo el rato estaba partiendo de la base de que nosotros somos quienes somos porque estamos habitados por una cantidad de voces que nos llegan de lejos tremendas. Nosotras somos nosotras, pero también somos nuestros fantasmas y somos los relatos de nuestras abuelas y somos un montón de cosas frente a un mundo que te está vendiendo permanentemente el modelo de individuos burbuja, individuos aislados, individuos que parece que no tienen nada que ver ni con su contexto ni con los textos anteriores que los conforman frente a esa idea, que es la idea de que la libertad es hacer lo que le da la gana. Yo creo que hay que intentar pues dar una visión de que los seres humanos somos seres humanos gregarios y somos seres humanos contextualizados y somos seres humanos que no tenemos sentido sin nuestros vínculos del pasado y los vínculos que nos permiten establecer comunidades en el presente. Entonces, todo eso era para mí importantísimo en un libro como Pequeñas Mujeres Rojas, y por eso probablemente desde el punto de vista literario hay un juego fundamental en el libro que es el que va desde la fosa hasta el cielo. Si vosotros y vosotras leéis Pequeñas Mujeres Rojas, veréis cómo las voces salen de la tierra, están al lado de las lombrices, están al lado de las raíces, están en estado de descomposición cómica, por decirlo de alguna manera, y de ahí el punto de vista sube hasta el cielo y nos habla de Azufrón, Azafrán, que podría ser un pueblo cualquiera de la meseta norte de Madrid, desde las alturas a las que vuelan los buitres, ¿no? Entonces, ese punto de vista, esa necesidad de ir del pasado hacia el presente, del abajo hacia el arriba, para poder tener una visión de conjunto que no sea monolítica, que sea enriquecedora, pero que al mismo tiempo sea comprometida, que intente arañar la verdad, que intente arañar y colocar en primer plano la verdad desde la literatura, más allá de tupidos velos, más allá de brumas y más allá de todas estas cosas.
cuando Olga estaba hablando de Sudáfrica y tal, claro, ¿quién tiene razón? ¿Quién no la tiene? Yo creo que lo que nosotras estamos haciendo permanentemente es revelar que tenemos que poner en tela de juicio el discurso de los vencedores y de las vencedoras, si es que hay alguna vez vencedoras, ¿no? Tenemos que poner en primer plano el discurso de los vencidos y tenemos que poner en primer plano el discurso de las vencidas y darnos cuenta de que los lenguajes, las formas de comunicación no son asépticas. Yo siempre pongo un ejemplo sacado de Alicia a través del espejo, en el que el huevo Humpty Dumpty le dice a Alicia que lo importante no es saber lo que las palabras significan, lo importante es saber quién es el que manda, eso es todo. Entonces, lo que no podemos dejar es que nos arrebaten el discurso. Y lo que están haciendo en este momento es arrebatarnos el discurso. Entonces, como mi materia prima es el lenguaje, yo hago todos los esfuerzos posibles porque ese discurso no sea arrebatado. Y fijaos hasta qué punto las palabras son realidad, las ficciones son realidad, las ficciones construyen realidad, que esto me lo quiero llevar al terreno de las mujeres. Porque vamos a ver, en este libro es muy importante la violencia contra la mujer, pero es muy importante cómo hablamos de la violencia contra el cuerpo de la mujer. Nosotras y nosotros estamos acostumbrados a modos de representación de esa violencia contra el cuerpo de las mujeres que la dulcifican o la convierten en algo hermoso. Vosotros vais a cualquier museo del mundo y hay episodios bíblicos o mitológicos sobrecogedores que están hablando de mujeres ultrajadas, de mujeres violadas, de mujeres chantajeadas, que lo que se convierten es en un pretexto para contar el desnudo, pintar cuentos hermosos, y se pintan con colores dulces, agradables, se pueden colgar en un museo, se pueden colgar en un salón sin que resulte perturbador en absoluto. Y eso se nos va quedando dentro. Y eso lo que va haciendo es normalizar la posibilidad de la violencia crónica contra el cuerpo de las mujeres. El arte, la literatura no son asépticos. El arte y la literatura modifican nuestras maneras de entender la realidad, nuestras cosmovisiones. Entonces, incluso llega a ser tan perverso que hay algunas veces que esa manera de interiorizar la violencia contra el cuerpo de las mujeres la asumimos las propias mujeres. Que queremos ser fiscalizadas, que queremos ser celadas, que pensamos que eso es la pasión y que eso es la pasión romántica, y eso nos mata. Entonces, fijaos, en pequeñas mujeres rojas hay una apuesta decidida por intentar contar una historia donde, pues a lo mejor lo que digo es muy burro, pero donde se parte de la base de que la neutralidad a la hora de contar un relato, por lo menos en el ámbito del arte, es imposible. No eres neutral, nunca eres neutral. Y cuando dices que eres neutral, es cuando menos neutral eres. Es cuando creo que estás engañando. Cuando no explicitas el lugar desde el que hablas, es cuando puedes estar planteando, se plantea la posibilidad de generar un discurso inmoral. Pero yo qué sé. Más allá de que la neutralidad, la presunta neutralidad es una toma de partido en sí misma, ¿no? Esto que decía Camille, ¿no? Hay épocas en las que toda indiferencia es criminal, ¿no? Claro. Esto que estabas diciendo, quizás por eso Paula la muestra es débil, bueno, tiene una serie de rasgos, ¿no?, que no son propios de una heroína típica de novela negra, ¿no? Además, en un momento dado, bueno, también cuando hablas de la violencia física, he leído que en algún momento somatizaste algo, que te había salido un orzuelo. ¿Cómo es la cosa? Sí, que es el orzuelo que luego tiene ella, ¿no? Eso que está contando Olga es completamente verdad. Eso es verdad, y no se puede discutir. Forma parte está diciendo una verdad sobre algo real que sucedió y me sucedió a mí y yo lo corroboro. A medida que yo iba avanzando en la escritura de
Pequeñas Mujeres Rojas, pues yo me iba enfrentando a páginas cada vez más violentas, donde yo no quería que bajo ninguna circunstancia esa violencia fuera hermosa, y donde yo no quería bajo ninguna circunstancia que esas maneras de contar la violencia que yo he aprendido del discurso de los artistas masculinos se filtraran sin yo quererlo en las páginas que yo estaba escribiendo. Entonces, eso a mí me suponía una tensión, me suponía una actividad de contención, me suponía un forzamiento, porque a veces ser feminista no es fácil, porque lo que hemos aprendido es otra cosa. Y es muy difícil quitarse la grasilla del machismo, incluso para las propias mujeres es muy difícil desprenderse de todo eso. Entonces, yo esas escenas de violencia, ¿qué me pasó con esas escenas de violencia? Pues que las acabé somatizando y que me salió un orzuelo en el ojo de este tamaño. Y que luego yo, para vengarme de esto que me habían hecho mis personajes, pues yo transferí mi orzuelo a la narradora y editora de todo el relato, que es un personaje que se llama Luz Arranz. Con este juego entre lo físico, entre la idea del cuerpo como texto y del texto como cuerpo, yo lo que en definitiva os quiero contar es algo que ya he dicho, que frente a la idea, y fijaos que esto lo piensa gente muy politizada, y a mí a veces esto me molesta un poco, frente a la idea de que la literatura está en otro lugar, que la literatura es solamente un territorio en el que escaparse, que es algo al margen de la contemporaneidad, al margen de la vida, al margen de nuestra realidad cotidiana. Yo pienso que la literatura, la ficción, es verdad, porque la ficción nos proporciona eso, maneras de aproximarnos a lo real que se nos quedan dentro para siempre, que forman parte de nuestro cuerpo. Nosotras besamos o matamos, o vete tú a saber lo que hacemos, en gran medida por los estímulos culturales que hemos recibido, por los relatos artísticos que tenemos interiorizados sin saberlos, ¿no? Entonces, para mí era muy importante escribir un libro en el que nos diéramos cuenta de que eso, cuidado, los libros no son inofensivos, los libros no tienen que ser edificantes, no tienen que ser ejemplares, no hace falta que sean educativos, los libros remueven. Los libros a veces están escritos por malas personas que cuentan historias malas y perversas, pero desde luego eso no es intrascendente, eso es importante. Por eso yo creo que tenemos que afianzar el nudo entre la cultura y la educación, y leer, y hacer el esfuerzo de leer profundamente, hacer el esfuerzo de leer, como ya he dicho muchas veces, espeleológicamente, hacer el esfuerzo de leer desentrañando lo que se está diciendo por debajo de las palabras, en la fosa y en la parte subterránea de cada libro. Eso es lo que yo intenté hacer en estas Pequeñas Mujeres Rojas, que me dejaron agotada, hicieron que me salieran orzuelos y cosas peores que no voy a compartir. Y está en minúscula. Sí. ¿Hay alguna razón? Sí, la de fastidiar. Vamos a ver, la de reivindicar la literatura como el espacio para el juego y la travesura. Cortázar tiene un capítulo de Rayuela maravilloso que dice: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él le relamaba las inclocopelusas se sentían valparamar, perlinos y márulos. Bueno, si Cortázar puede hacer esto y lo hace tranquilamente bien, ¿por qué no puedo yo subvertir un poquito solo, poniendo una minúscula en un título de una novela? Además hay una razón que
enlaza con el significado, ¿no? Además de reivindicar la literatura como espacio de juego, como espacio de transgresión, como espacio para desdecir los discursos dominantes, los discursos hegemónicos que tienen que ver con los discursos invisibles, los discursos que ya no sentimos como ideológicos porque nos los comemos todos los días y no los ponemos en tela de juicio. Pues además de eso es que, claro, es que Paula, la protagonista de la novela, es una mujer que se hace pequeña, 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 siendo grande, siendo comprometida, siendo generosa, siendo inteligente, se hace pequeña, minúscula, como Alicia en el cuento, cuando tiene que pasar por la puertecita, porque se enamora de un señor y se coloca inmediatamente en una posición subsidiaria. Y en una posición donde el amor entendido como relación de poder y jerarquía, a ella la aplasta, la hace tremendamente, tremendamente pequeña. Entonces era una manera también de subrayar la pequeñez de Paula y convertir el título en eso que se llama una especie de caligrama. No sé si sabéis, un caligrama es una composición poética en la que la forma de las palabras del poema están remitiendo al significado del poema. Por ejemplo, hay uno famosísimo de Guillermo de Torre que se llama Girándula, y las palabras están como puestas en una especie de molinillo, en algo que gira. Pues algo de caligrama hay en ese Pequeñas, algo de travesura contra el canon, y algo de eso, de subrayar esa pequeñez de la pobre Paula Quiñones, que, como tú has dicho, es un personaje peculiar, débil, coja e inspectora de Hacienda. Pero es muy maja. Cuando llega, vamos, dos preguntitas más y damos paso al público y luego ya a Raquel. Pero yo te quiero preguntar, o sea, ¿cómo ella llega a Azafrán, ese pueblo que se llama Azafrán, que juegas con el nombre de Azufrón, ¿no?, que aparece ahí al inicio, ¿no? Azufrón, claro, como la boca del infierno, ¿no?, como un espacio opresivo que podría ser muchos pueblos, como tú decías. Y claramente esa atmósfera irrespirable que dotas a ese lugar tiene, bueno, ingredientes de género de terror también. Eso, y ya de paso te pregunto también, das voz a las víctimas, como decías, que están enterradas en fosas comunes, y eso, bueno, es muy emocionante y a la vez muy particular, ¿no? Porque, bueno, tiene como, son esos muertos que están bajo la tierra. ¿En qué momento tomas esa decisión? ¿Es sobre la marcha? ¿O tú dices, yo voy a escribir un libro y estos van a hablar también? ¿Cómo es? Vamos a ver, eso Olga, fíjate, esa pregunta valdría para casi todos los libros. Yo creo que cuando nos ponemos a escribir un libro, hay decisiones que tú tienes tomadas de antes, hay decisiones que tienes tomadas a priori, hay cosas que quieres contar y sabes con qué recursos vas a contar esas inquietudes o a formular esas preguntas. Luego hay otro tipo de asuntos que vas transformando sobre la marcha, que vas diciendo, oye, pues esto tiene que ir por aquí, por allá. Y luego hay otros temas de los que te das cuenta cuando los lectores y las lectoras te devuelven la interpretación del libro y dices, anda, mira, fíjate esto, yo no me había dado cuenta y está por aquí. En el caso de Pequeñas Mujeres Rojas, yo sabía que había una parte que tenía que construir a base de literatura epistolar. Y en esa decisión de utilizar la literatura epistolar, las cartas entre Luz y Paula, hay una decidida apuesta por lo analógico. Porque claro, ya nadie nos escribimos cartas, esto es así. Nos escribimos otro tipo de cosas y estamos todo el día, como dice Byung-Chul Han, con nuestros móviles rosarios allí metidos con las cuentas. Entonces, ahí en esa decisión formal hay una reivindicación de la lentitud y de un poco de corrección de un papanatismo tecnológico que creo que en el que estamos bastante sumergidas y bastante sumergidos. Y también tomé la decisión, un poco como de película de terror, de hacer hablar a los muertos y a las muertas. Ahí también hay una influencia, aparte del género de terror, hay una influencia del Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Entonces, las personas, los seres humanos que habitan la fosa, es una fosa muy particular, habitada
por algunas mujeres y muchos hombres, pues van diciendo cosas. Van diciendo cosas desde su conocimiento del pasado, desde los dolores y las vejaciones sufridas y desde su nuevo conocimiento fantasmagórico de un presente en el que también ellos quieren ser descubiertos. Un presente que les da miedo, pero quieren ser descubiertos. Entonces, la forma de que tú oigas esa voz, de que puedas escuchar esa voz, es sacarla de lo previsible. Entonces, en lugar de ser voces de muertos convencionales, tenebrosas o lánguidas, oscuras, pues son voces de muertos y muertas que lo que utilizan es un sentido del humor vitriólico que dices, ¿cómo es posible que estén diciendo estas cosas? Bueno, pues sí las dicen porque es la manera de que les prestemos atención. Y una de las primeras cosas que dicen es: lea despacio. No porque os quieran obligar a nada, es una ironía, ¿no? Pero es una manera eso de decir, vamos a ver, en el tiempo de la velocidad, en el tiempo de las superficies deslizantes, en el tiempo en el que nuestra capacidad de concentración cada vez es más reducida, en el tiempo de la multitarea como imperativo de la sociedad capitalista, vamos a pararnos. Vamos a pararnos, vamos a leer despacio, vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué pasa y vamos a desarrollar nuestro sentido crítico. Y por último, lo que has dicho de azafrán azufrón, eso es un homenaje, la transformación del nombre, porque es verdad que el pueblo de Azafrán se convierte en una boca del infierno completamente. Ahí hay un homenaje a un escritor de novela negra que a mí me gusta muchísimo, que es Dashiell Hammett, que en su famosa novela Cosecha Roja transforma una ciudad que se llama Personville en Poisonville, de la ciudad de las personas a la ciudad del veneno. Entonces, lo mismo pasa con mi azafrán, azufrón, que, como os decía, podría ser cualquiera de esos pueblos de la meseta norte española. Solamente hay una inspiración verdaderamente, bueno, está la referencia a Catalina, el sonajero de Martín, esas cosas, hay una referencia a Dorothy Parker, que estuvo en el Hotel Boramar, pero hay una referencia concreta a un acontecimiento terrible que sucedió en el pueblo de Milagros, en Burgos. La parte central de la novela es una reconstrucción fantasiosa, ficcionalizada, de lo que ocurrió en esa fosa de Milagros, donde un peón caminero se tuvo que llevar de allí a sus hijos, porque claro, fusilaban a la gente en la carretera. Él cavaba las fosas, metía allí a las víctimas, hasta que se dio cuenta de que sus hijos estaban volviendo locos. Los niños estaban perdiendo la cabeza y los pudo llevar al pueblo y retirarlos. Eso sucedió. Eso es el hecho real, constatable o comprobable históricamente, que alimenta toda la parte subterránea central de Pequeñas Mujeres Rojas. Ahí, en ese ejercicio de las exhumaciones, en este escenario real en el que demasiado a menudo se confunde reconciliación con impunidad, a pesar de los estándares internacionales en derechos humanos y a pesar de lo que nos dicen desde fuera una y otra vez, y desde Naciones Unidas y tantas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Esa terrible confusión en un contexto democrático entre reconciliación e impunidad, el ejercicio de las exhumaciones en este país ha sido tremendamente importante, ¿no? Primero, para combatir el negacionismo, porque es una recopilación de pruebas una y otra vez, y en segundo lugar, para romper ese silencio impuesto, ¿no? Hay una metáfora en toda exhumación, en la que no solo se cava la tierra para recuperar restos, se cava la tierra para recuperar palabras, para recuperar la verdad, para recuperar el relato. Y en torno a las fosas vemos como una y otra vez, poco a poco, ese silencio se va rompiendo, ¿no? Y el primer día pues hay unos cuantos familiares, el segundo día ya llega algún curioso del pueblo, el otro día otro más, y hay gente que por primera vez habla de todo aquello que ocurrió no hace tanto y que desde luego les sigue atravesando a todos ellos y ellas a día de hoy, ¿no? Y a este país también que nos define.
Entonces, en este sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia viendo exhumaciones? La fosa de Milagros en Burgos está, como acabas de explicar, presente. Bueno, no sé, ¿qué experiencias habías tenido anteriormente antes de escribir este libro? Fotos. Yo no he visto fosas. Yo no he ido a una exhumación y he asistido a todo el proceso de exhumación de una fosa, seguramente porque no me he atrevido. Nunca en mi vida he visto fotos y he hablado con mucha gente, claro. He hablado con distintas personas de asociaciones de recuperación de la memoria histórica, y si se me ponían ya los pelos de punta viendo fotos, no quiero ni explicarte lo que me hubiera podido pasar seguramente si hubiera ido a una fosa. Pero me parece muy importante lo que tú has dicho de recuperar los relatos, recuperar las palabras, tener confianza en una noción perdida, que es la noción de verdad, esa noción difuminada y tan terrible. Y hablando de las cosas concretas y tangibles, porque eso también está en las fosas, los casquillos, las gafitas, los sonajeros, las monedas. Cuando se habla de la ley de memoria democrática, hay que hablar de dinero. Hay que hablar de lo que significa de verdad la reparación. Porque aparte de las pérdidas humanas, las pérdidas familiares, las pérdidas sentimentales, hubo latrocinio. O sea, hubo robos, manifiestos. Olga ha contado lo del reloj era de tu abuelo, de tu bisabuelo. Del tío de una compañera. Eso. Pilar, creo que nos estás viendo online, de una de las muchas mujeres que estamos en este grupo intentando bueno, pues que se exhume esta fosa de Villadangos del Páramo, que se exhumará, la sumará la RMH en febrero o marzo. Bueno, pero nosotros el otro día estuvimos en la Feria del Libro de Valencia, que se presentaba un libro que hablaba de cómo se ha el proceso a Martín Villa. Sí. Bueno, pues una de las personas que estaban allí en la mesa era un alcalde de no recuerdo qué pueblo de Valencia, que contó una historia muy dramática de cómo su familia se había arruinado porque habían dado dinero, todo el dinero que tenían, habían vendido todo lo que tenían para que no fusilaran a un tío suyo. Y naturalmente al tío no solamente lo fusilaron, sino que además se quedaron con todo el dinero. Entonces ha habido apropiaciones, y bueno, apropiación indebida es una palabra, es muy eufemístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha habido robo de tierras, ha habido cosas terroríficas que exigen una reparación. También, o sea, es que es necesario. Claro, la reparación también es eso, ¿no? O sea, claro. Hubo robos y saqueos de tierras, de ganado también, ¿no? Tan importante en tantos lugares por aquel entonces. Y luego también las consecuencias. A mí me impresionó mucho cuando estuve en la sede de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Ponferrada, ver la letra de los hijos de personas desaparecidas y de las hijas. Porque así como esas personas desaparecidas habían podido estudiar y tenían muy buena letra, claro, una de las consecuencias de semejantes crímenes era que los niños y las niñas tenían que ponerse a trabajar, tú lo has dicho, de tu propia familia, muy pronto. Yo en mi propia familia se nota quiénes eran los hijos mayores y quiénes las hijas pequeñas, ¿no? Porque les atravesó mucho más a las pequeñas y a los pequeños porque no pudieron estudiar, tuvieron que ponerse a trabajar pues con 10 años, con 12 años. Claro, hay una novela maravillosa de Rafael Chirves que se llama así, se llama La buena letra, precisamente porque hay una mujer, una vencida, que admira la letra de una cuñada que no es una vencida. Entonces se ve la diferencia caligráfica clarísimamente. Claro, hay un retroceso en una propia familia, ¿no? O sea, una generación posterior que se supone que tendría que haber progresado, no, pues hubo un retroceso. No, hay que preguntarse de dónde vienen los capitales del franquismo, claro, que es una cosa que se está en ello, vamos. Bueno, pues un placer charlar contigo, Marta. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo muchísimo, un libro esencial.
Y vamos a dar, si alguien quiere preguntar algo rápidamente, pues ahora es el momento. Tenemos tiempo para un par de preguntas o comentarios así muy, muy rápidos, si alguien se anima. Y si no, damos paso a la poesía. Hola Marta, Hola. estoy terminando de leer tu libro, bueno, lo de los personajes debajo de la fosa hablando me parecieron impresionantes. No sabía que el tema del peón caminero estaba inspirado en un hecho real. Sí, sí, sí. Ahora entiendo lo de Julita y demás. Bueno, se entienden muchas cosas. Te quiero preguntar una cosa como escritora. Mira, yo vengo de una familia donde se habló siempre del crimen, ¿no? Y muchas veces pienso, y yo traté mucho con mi abuela y recuerdo a mi abuela y demás, jamás hablé con ella de eso. Nunca. Y fíjate que es que el tema del crimen, o sea, la desaparición de mi abuelo, era algo que estaba en la familia, pero con ella nunca hablé. De manera que si yo quisiera ahora ponerme a inventar una historia entre mi abuela y yo, fíjate, Marta, que no tendría más remedio que inventármela, es decir, que hacer un ejercicio, no sé si literario, pero al menos de redacción, en el que yo tendría... Esto yo creo que quizá va más... O sea, puede ser muy... se puede limitar mucho al tema de la literatura, pero fíjate que es que creo que tendría... O sea, que en realidad cuando nos pongamos a hablar de aquellas mujeres, tendremos que hacerlo sobre nuestras propias vivencias, sobre las de nuestras madres, nuestras tías, e imaginárnoslo, ¿no? Eso, porque, y quiero unir ahora con otra pregunta que le voy a hacer a Olga, porque ¿qué posibilidades hay que, por ejemplo, en un pueblo como en Mansilla de las Mulas, las personas, las familias descendientes de los procesados en esa famosa causa, que si se pudiera leer en público sería increíble, sería un happening para el pueblo, pero posibilidades de que ellos puedan contar cómo se vivió todo aquello? Bueno, no sé si me he explicado muy bien. Sí, pero... te has explicado muy bien. Vamos a ver. Y la respuesta podría ser muy larga, pero vamos a cortarla. En la literatura a veces trabajamos con testimonios y con acontecimientos que se han producido verdaderamente en la realidad. Y hay veces que contamos con esos testimonios. Podemos ver una carta o podemos recordar el relato que nos ha hecho una abuela o un familiar o lo que sea. Pero hay veces que, como dices tú, no. Entonces, ahí con lo que nosotros jugamos es con una imaginación que sea verosímil, con una imaginación que nos permita recrear algo que los lectores y las lectoras puedan creer y les conmocione de alguna manera. Por eso yo os decía al principio que hay que partir de la base de que la ficción es verdad. Tú puedes imaginar una historia que en principio no sucedió, fíjate lo que te voy a decir, y a lo mejor luego descubrir que sí que sucedió muchas veces. O sea, tú puedes imaginar cosas que no has vivido, comunicárselas a los demás para producir un efecto, para dar un golpe ético, para abrir un campo de preguntas. Pero claro, el material de la literatura no tiene que ver solo y única y exclusivamente con una peripecia autobiográfica mimética. Trabajamos con las autobiografías a veces y con los acontecimientos reales de las autobiografías, pero luego en muchos otros casos nos permitimos utilizar la ficción precisamente además como una lente de aumento. Imaginar a veces te ayuda a ver mejor, a abrir tus orejeras y ampliar el campo de visión, ¿no? Entonces, ponte. Claro. Bueno, Marta lo ha explicado muy bien en cuanto a lo que preguntabas de este espacio concreto, de este pueblo. Bueno, algunas personas, familiares de personas desaparecidas ahí, hemos estado en ese pueblo y leyendo esa causa en la que están tantas personas acusadas, ¿no?
sí que se ha generado por parte de la gente mayor, en algunos casos, un pequeño debate y todo empezó porque hay un señor en ese pueblo que es ciego ya. Y entonces se enteró de que habíamos conseguido la causa, que cuenta la historia del pueblo, vamos, porque ahí aparecen todos, los acusados, los acusadores, en fin, todo, ¿no? Y como este hombre era ciego, pues empezamos a leerle algunos párrafos. Y entonces pasaba otra persona por ahí y se quedó escuchando, y entonces se corrió la voz, ¿no? Luego era también muy emocionante ver por la noche como a las 3 de la madrugada a una familia a la que le habíamos dejado el USB con esa causa, pues estaba con las luces encendidas porque se tiraron toda la noche leyéndola, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hubo diversas rupturas que en muchos lugares de ese pueblo se empezó a hablar, os estoy hablando de hace 2 años, de cosas que nunca se habían hablado, ¿no? Y se empezó a correr la voz de la existencia de esa causa y empezó a correr, ¿no? por el pueblo. ¿Cómo contar eso? Hombre, claro, hay muchos testimonios de gente que ya no está y por lo tanto ahí necesitaríamos la literatura. Y probablemente a lo mejor lo que yo dedujera contando esa historia con literatura, porque no sé realmente qué ocurrió, pues probablemente se pareciera mucho a la realidad, pero tengo que deducirlo con los datos que tengo, porque no puedo acceder a absolutamente todo ya, porque se ha empezado demasiado tarde a hablar de ello, ¿no? De todas maneras, también hay que tener en cuenta que, claro, que el tipo de conocimiento, porque la literatura entretiene, la literatura provoca placer, pero la literatura también genera un tipo de conocimiento que es diferente al que produce el discurso de la historia o al que produce el discurso del periodismo o al que produce el discurso del derecho, ¿no? Entonces, la literatura nos permite aproximarnos a la realidad y generar un conocimiento que probablemente tiene mucho que ver con la empatía y tiene mucho que ver, no sé si con las emociones, porque José Luis Cuerda, sabéis, el director de Amanece, que no es poco, decía que a él no le gustaba hablar de emociones porque las emociones se compran en los parques de atracciones, que tú te montas en una montaña rusa y te emociona mogollón, ¿no? Que era mucho mejor hablar de conmoción, de hablar de cómo se te revolvían las tripas, ¿no? Por eso ahora decimos muchas veces, tomando la máxima del discurso del feminismo, que lo personal es político. La literatura remueve desde ahí, remueve desde esas ficciones personales, desde esos espacios pequeños en los que se mete el dedo intensamente y nos permiten reconstruir una situación más amplia, pero insisto, con un tipo de pacto diferente. Vosotras no os enfrentáis a la lectura de un texto literario como a la lectura de un artículo periodístico o a un capítulo de un manual de historia. Es otra cosa. Es otro conocimiento, es otro pacto de lectura con la sociedad. Pero fíjate que yo creo que en muchas ocasiones puede ser mucho más rico, o sea, porque te cuento lo que me está pasando a mí. Bueno, yo he escrito varios ensayos a lo largo de mi carrera. En uno de ellos ya necesité en realidad un tono muy literario, aunque era sobre historias reales, pero no supe escribirlo de otra manera, ¿no? Porque eran historias de personas muy tangibles que yo había conocido mucho, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, me estoy planteando precisamente escribir un libro sobre la historia de mi familia, la fosa de Belladangos, etcétera. Y mi editor pues me dice que escriba un ensayo, ¿no? Y teniendo en cuenta además que hay momentos y situaciones que yo no voy a poder acceder al 100% de la verdad, al mismo tiempo cuando empiezo a escribir me doy cuenta de que a través de la literatura podría llegar a más aristas de la verdad, porque podría ahondar en otros aspectos que lo periodístico no me permitiría, ¿no? Sí, bueno, pues podría ahondar en lo humano. Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo y además tenemos un ejemplo muy, muy palpable hace poco tiempo de esto, seguro que la conoceréis. Edurne Portela escribió un ensayo que se titulaba El eco de los disparos para hablar del tema de la violencia en Euskadi, y escribió un ensayo donde lo documental, lo reflexivo,
lo complementó con recuerdos y vivencias y experiencias autobiográficas, y eso lo que consiguió es subrayar los aspectos literarios del ensayo y al mismo tiempo darle mucha más veracidad al ensayo en la medida en la que está trabajando con sentimientos y fuentes muy diferentes. Entonces consiguió dar una visión de conjunto pues mucho más rica que la que podría haber dado sin utilizar esos materiales literarios que tenían que ver con su experiencia vivida, ¿no? Entonces, había una pregunta ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por esta presentación, por este coloquio que nos habéis brindado tanto Marta como Olga, que me parece maravilloso, sinceramente. O sea, yo soy una persona que cada vez que oigo hablar de este tema me emociono por los recuerdos que tengo de cuando yo era niño. Claro. En mi casa nunca se ha hablado, salvo mi madre. Mira, ¿ves? Salvo mi madre. Mi padre empezó a hablarnos de estos temas cuando ya empezamos a ser mayores. Cuando ya llegamos y dijimos, papá, estamos metidos en la clandestinidad. Y entonces nos empezó a hablar. Hizo bien. Hizo bien, sí, porque nos dio muy buenos consejos. Pero la que hablaba, la que hacía de soporte histórico, era mi madre. Mi madre era una persona donde, por ejemplo, para que no estuviéramos en la calle, nos reunía a nosotros, a todos los amigos de todas las casas y nos contaba historias, donde todo iba enfocado en este sentido. Mi madre nos llevaba a los museos, cosa que en el año 50 pues no era muy común. Nos llevaba a los conciertos de la banda música municipal que se daba en el Retiro. O sea, era una persona, y era mi madre. Mi padre era incapaz de hacernos, vamos, ni siquiera, es que verdaderamente, ¿cómo diría? Hasta el año 58 se tuvo que presentar cada 15 días a la comisaría. Yeah. Le detenían cada vez que pasaba algo. Entonces, después, analizándolo ya de mayor, pues era casi comprensible ese autismo histórico que tenía él, ¿no? Entonces yo, cuando oigo esto, verdaderamente creo que si en este país ha habido una generación que ha mantenido viva la historia, ha sido el género de la mujer, o sea, la mujer en sí. Creo, quizá a lo mejor es por una cosa personal. También es cierto que muy pocas, donde yo me movía, que era en la Ribera de Curtidores, en el Rastro y en Lavapiés y en todo eso, hacían este tipo de cosas. Pero yo creo que mirándolo históricamente y echando la vista atrás de actitudes de la gente que vivía alrededor, eran las mujeres las que llevaban la voz cantante en todas estas cosas. El hombre se limitaba, o en aquel momento, pues lo que sea, a trabajar, a callar, a no decir ni palabra. Y hay un hecho que yo siempre he reivindicado, o me ha llamado la atención, de que cuando Felipe González hizo aquella que hizo de dar una indemnización a todos los que habían luchado, nada más que dio a la gente que había tenido un cargo militar, es decir, donde no figuraba ninguna mujer, ninguna. O sea, que la indemnización que ha habido, económica me refiero, poniendo entre paréntesis lo de reparación, si ha habido alguna reparación ha sido para los hombres, para las mujeres ninguna reparación. También debo decir, y lo digo con orgullo, es que mi padre dijo que no cogía mientras no indemnizaran a todos los que habían luchado por la República. Y no lo cogió a pesar de la necesidad que tenía. Entonces, cuando os oigo hablar de la mujer, pues me emociono porque lo he vivido. Bueno, a mí no me extraña nada que te emociones, ni me extraña nada que estés orgulloso de tanto de tu padre como de tu madre. Yo tengo una pequeña teoría sobre por qué las mujeres hablaban y, no sé,
El relato de las mujeres tradicionalmente ha estado asociado a las pequeñas cosas. El relato de las mujeres ha estado asociado a la intimidad, a lo nimio, a lo que aparentemente no tenía demasiada importancia, a lo que aparentemente era poco comprometido. Y entonces las mujeres, hablando de lo personal y hablando de lo íntimo, estaban hablando de lo público y estaban diciendo pues cosas que estaban metiendo el dedo en la llaga desde la experiencia personal, que tenía que ver con el territorio de su relato. Los hombres, sin embargo, tenían que hablar desde otra perspectiva, tenían que una perspectiva más épica, y entonces en ese sentido probablemente tenían más miedo y debían callar. Pero como el relato de las mujeres siempre se ha considerado en la categoría de lo obsceno, en el sentido de que es lo que está detrás de los telones y no sale a la luz porque no tiene importancia, por eso seguramente muchas mujeres largaban, y largaban lo digo con toda conciencia de lo que estoy diciendo, porque sabía que su palabra era palabra pequeña. Y no lo era. No lo era para nada. Es una palabra importantísima. Y de hecho ahora estamos reivindicando todas esas palabras. Pero yo creo que tiene que ver un poco con eso, con el prejuicio de lo que una mujer podía contar, de lo que un hombre podía contar, del espacio al que llega lo que cuenta una mujer y lo que cuenta un hombre. Y por eso tantas familias hemos reconstruido nuestras genealogías y nuestras historias familiares gracias al relato de las mujeres. Hay otra pregunta ahí y creo que luego ya tenemos que... Bueno, yo también reiterar las gracias a las dos y bueno, pues que me ha parecido un coloquio muy bonito y el libro es me encanta. Gracias. Entonces, bueno, quería un poco, yo estoy trabajando con mujeres, estoy leyendo muchas causas generales, estoy hablando con muchas mujeres y un poco a lo que tú estás planteando. A mí lo que me han dicho muchas mujeres es que los hombres no contaban y las mujeres no contaban a sus hijos varones, porque les daba mucho miedo que esos hijos varones se vieran obligados por dignidad a luchar contra. Entonces ellas prefieren guardar la memoria, custodiar la memoria y pasárselas a sus hijas o a sus nietas, porque me está pasando, estoy viendo en sitios que son las abuelas las que hablan con las nietas y obvian a las hijas. Entonces esa comunicación normalmente las mujeres la pasan a las mujeres y los hombres callan, y las mujeres tampoco se las pasan a sus hijos varones. Entonces, bueno, pues un poco esa es mi experiencia, además de que estoy de acuerdo totalmente con lo que estás diciendo, que es algo que se queda en lo privado. O sea, tú llegas a una casa y no hay problema, no hay nada que se visibilice en un pueblo perdido, no hay nada que visibilice esto. Sin embargo, tú entras en la habitación de esa mujer y ahí están los cuadros, ahí están todas esas cosas escondidas y guardadas y custodiadas. Entonces, bueno, pues nada. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y me encanta porque, claro, yo he comentado desde el punto de vista de las emisoras, pero no había pensado en quién eran las destinatarias, las receptoras de ese relato y mira, me lo he apuntado para que no se me olvide. El próximo día lo digo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos has contado. Gracias también por compartir tu testimonio. Siempre es, yo creo que fundamental en este país, además, que compartamos las historias, y gracias también por esas dos preguntas tan interesantes ahí. Gracias al Ayuntamiento de Rivas, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y ahora vamos a tener unos minutitos de poesía de la mano de Raquel Ramírez de Arellano. Así que nosotras nos levantamos. Ahora vamos, ahora mismo. Vamos a escuchar. Muchas gracias.
Bueno, yo como estoy aquí sola, me voy a quitar la mascarilla. Voy a hacer un poco de trampa. Madre mía, después de escuchar todo esto, cualquiera se pone a hablar. Bueno, yo voy a empezar agradeciendo también a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la invitación para estar hoy aquí con vosotras y vosotros, al Ayuntamiento de Rivas, a Carolina y a Clemente por estar aquí bueno, presentando el acto y pendientes de que todo salga bien. Yo había preparado una cosa que voy a hacer, ¿vale? Pero después de escuchar a Marta y escuchar a Olga, pues claro, yo digo, ¿por qué estoy yo aquí? Pues yo estoy aquí por muchas razones, pero la razón principal me ha llevado a una mujer, claro, a una mujer resistente, a la que yo no conocí, pero que siempre ha formado parte de mi vida. Yo nací en el 75 como Olga y las cosas se contaban en mi casa, pero es ahora que mi padre tiene 80 años, en algunas conversaciones que tengo con él, cuando cuenta más de aquella historia que sí que conocíamos muy por encima, ¿no? Mis hermanos y yo, y es la historia de mi abuela Ramona. Mi abuela Ramona falleció cuando mi padre tenía 9 años y a mi abuela pues se le negó ser enterrada en el Camposanto, ¿no? En el cementerio cristiano, por haber cometido el delito de aborto. Mi abuela abortó el que iba a ser su 15º hijo, de los cuales habían fallecido 7. Y bueno, el mensaje que tiene mi padre, o del que últimamente habla más, ¿no? El que vivió con más rabia o con más ira, fue cuando acudieron al entierro, y entonces el cura que había allí dijo que esa mujer no podía estar enterrada en el Camposanto. Entonces se le enterró en la otra parte del cementerio, que era en la parte en donde estaban las fosas, ¿vale? Y bueno, pues en un pueblo, en un azufrán, de Ciudad Real, sucedió esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es yo creo que es el motivo primordial por el que yo me he ido acercando poco a poco a todo este mundo, ¿no? Y bueno, y en lo que tiene que ver con lo artístico, pues estoy completamente, con la literatura, con el arte, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Marta en que la literatura no es solamente una manera de entretenerte, sino que es una manera de contar la verdad, pero con el propósito de movilizar algo, ¿no? De cambiar algo. Bueno, pues con ese propósito yo creo que todas estas mujeres que yo voy a presentar, ¿no? Mujeres que tienen un ideario, que la vida les ha conducido a tener un ideario lógicamente antifascista, ¿no? Pues son un ejemplo, ¿no? Un ramillete, un pequeñísimo ejemplo, ¿no? Porque son solo 9 mujeres y a lo largo de la historia de la literatura europea hay muchas más. Bueno, yo he hecho aquí una pequeña selección. No voy a deciros nada más. Voy a ir nombrando mujeres, voy a ir diciendo 4 cositas acerca de ellas y voy a leeros un texto, ¿vale? Hay cosas que deben ser olvidadas a la fuerza y otras que deben ser recordadas para siempre con la misma intensidad. Marta Sanz, Pequeñas mujeres rojas. Ana Akhmatova, mujer, exmarido fusilado, hijo deportado. Su último esposo murió de agotamiento en un campo de concentración. Acusada de traición, deportada. Para que no fusilaran a su hijo, quemó todos sus papeles. En vez de prólogo. 17 meses pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel, en Leningrado, en los terribles años del terror de Yezhov. Un día alguien me reconoció. Detrás de mí, una mujer, los labios morados de frío, que nunca había oído mi nombre,
Salió del acorchamiento en que todos estábamos y me preguntó al oído. Allí se habla solo en susurros. ¿Y usted puede dar cuenta de esto? Yo le dije, puedo. Y entonces, algo como una sonrisa asomó a lo que había sido su rostro. Leningrado, 1 de abril de 1957. De madrugada vinieron a buscarte. Yo fui detrás de ti como en un duelo. Lloraban los niños en la habitación oscura y el cirio bendito se extinguió. Tenías en los labios el frío del icono y un sudor mortal en la frente. No olvidaré. Me quedaré como las viudas de los soldados del zar Pedro, aullando al pie de las torres del Kremlin. Wisława Szymborska. Mujer. Infancia y adolescencia en la Segunda Guerra Mundial. Estudió clandestinamente, trabajando en ferrocarriles, evitó su deportación para trabajos forzados. Campo de hambre cerca de Jaslow. Escríbelo, escribe, con tinta normal en un papel normal. No les dieron de comer, todos murieron de hambre, todos. ¿Cuántos? Es una pradera grande. ¿Cuánta hierba le tocó a cada uno? Escribe, no sé. La historia redondea los esqueletos por decenas. 1001 siguen siendo 1000. Ese uno es como si no existiera. Feto imaginario, cuna vacía, cartilla abierta para nadie. Aire que ríe, grita y crece, escalera hacia el vacío que baja al jardín. Lugar de nadie en la fila. Estamos en la pradera donde se hizo hombre, y ella calla como un testigo comprado. Al sol, verde, allá cerca de un bosque para mascar la madera, para beber por debajo de la corteza, ración del paisaje de una jornada, hasta que uno pierda la vista. En la altura, un pájaro que pasaba por la boca con una sombra de sus alas nutritivas. Se abrían las mandíbulas, golpeaba diente contra diente. De noche, en el cielo, brillaba la hoz y segaba para los panes soñados. Llegaban volando las manos de ennegrecidos iconos, con vacíos cálices en los dedos. En las púas del alambre se balanceaba el hombre. Cantaban con tierra en la boca. Un bello canto que habla de cómo la guerra llega directamente al corazón. Escribe qué silencio hay aquí. Sí. Masha Kaleko. Mujer, judía. Huyó junto a sus padres a Alemania del linchamiento contra los judíos. Formó parte del grupo de vanguardia artística de Berlín. Emigró junto a su familia a Estados Unidos debido a la persecución al pueblo judío por la Alemania nazi. En el exilio. Tuve una patria bonita hace tiempo. Así cantó el refugiado Heine. La suya estaba a la orilla del Rin, la mía en la arena de la comarca de Brandenburgo. Todos nosotros teníamos una, ver arriba. Se la devoró la peste, se deshizo en la caída. Oh, Rosita del matorral, a ti te rompió la fuerza a través de la alegría. Los ruiseñores han enmudecido, añoran un domicilio seguro. Ahora solo chillan los buitres, en lo alto, sobre una hilera de tumbas. Esto no será nunca lo que fue, si es que llega a ser de otra manera. Aunque la querida campanita suene, aunque ninguna espada tintinee, en ocasiones siento como si el corazón se me rompiera. Tengo a veces nostalgia. Lo único que no sé es de qué. Gertrud Kolmar. Mujer, judía, obligada a abortar. Miseria. La estrella amarilla cosida en el abrigo. 10 horas al día en una fábrica de cartón para granadas a más de 50 grados.
desaparecida en un transporte nazi para judíos hacia Auschwitz. Murió de frío o gaseada, desaparecida. De la oscuridad. De la oscuridad vengo yo, una mujer. Llevo un niño, ya no sé de quién, en otro tiempo lo supe. Pero no hay más hombre para mí. Todos se han hundido a mi paso, como un riachuelo que la tierra bebió. Avanzo más y más lejos, porque quiero alcanzar las montañas antes de que se haga de día, y ya se apagan las estrellas. De la oscuridad vengo yo. Marchaba sola por oscuras callejas, cuando de pronto se abalanzó una luz, despedazando con sus garras la blanda negrura, el leopardo a la cierva, y una puerta abierta del todo escupió una espantosa algarabía, un griterío salvaje, un aullido animal. Unos borrachos se revolcaron. Todo esto lo sacudí del borde de mis ropas por el camino. A lo lejos el río habla con sus orillas. Ahora tropiezo al subir por el sendero de piedra, recalcitrante. Los guijarros, los matorrales de espinas hieren las manos que tantean a ciegas. Espera una gruta que en la más profunda hendidura alberga al cuervo verde metálico, el que no tiene nombre. Entraré ahí, me acurrucaré bajo la sombra de sus grandes alas y descansaré. Amodorrada escucharé cómo crece la muda voz de mi hijo y dormiré con la frente inclinada hacia el este hasta la salida del sol. Amelia Rosselli. Mujer, hija de Carlo Rosselli, teórico del socialismo liberal asesinado por emisarios del régimen de Mussolini. Hija de Marion Cave, activista del Partido Laboralista Británico. Huyó con su madre a Inglaterra. Huyó con su madre a Estados Unidos. Las flores crecen como dones y después se dilatan. Una vigilancia aguda las silencia. No cansarse jamás de los dones. El mundo es un diente arrancado. No me pregunten por qué hoy tengo tantos años. La lluvia es estéril. Buscando las semillas destruidas, eras la unión marchita que buscaba robar el corazón de otro para después usarlo. La esperanza es un daño quizá definitivo. Las monedas resuenan crudas en el mármol de la mano. Convencía al monstruo de que se escondiera en los cuartos limpios de un albergue imaginario. Había en el bosque pequeñas víboras embalsamadas. Me disfracé de cura de la poesía, pero para la vida estaba muerta. Las vísceras que se pierden en el barullo, mueres barrido por la ciencia. El mundo es sutil y plano. Deambulan allí pocos elefantes, obtusos. Ingeborg Bachmann. Mujer, perteneciente al Grupo 47, buscaba liberar a los hombres de las palabras manchadas por los nazis, ayudar a los hombres a escribir un nuevo mundo. Muerta a causa de un incendio en su habitación, su obra quedó incompleta. Tras este diluvio quiero a la paloma y únicamente a la paloma, verla salvada de nuevo. Yo me hundiría en este mar, si ella no volase, si ella no trajese a última hora la hoja. Hannah Arendt. Mujer, judía. A los 17 abandonó la escuela por problemas disciplinarios. Utilizó su casa como estación de tránsito para refugiados. Encarcelada, emigrante. En París ayudó a refugiados jóvenes judíos a huir hacia Palestina. Pasó una semana en los terrenos de un velódromo junto a otras mujeres a la espera de ser deportada. Trasladada al campo de internamiento de Gruz, considerada extranjera enemiga, consiguió huir. Apátrida. Sé que las calles han quedado destruidas. ¿De dónde nos llega el destello de la rodada?
asomando prodigiosamente incólume de entre las antiguas ruinas. Sé que las casas se han derrumbado. Entrando en ellas, ingresábamos en el mundo, con la prodigiosa seguridad de que ellas eran más conscientes que nosotros mismos. La luna, que esta vez olvidamos, seguirá ayudando a brindar soporte con su luz más constante a los cascos de los caballos, como si fuera un eco proveniente del silente rostro del río. Francisca Aguirre. Mujer, hija del pintor y funcionario de la Policía de la República Lorenzo Aguirre, condenado a muerte por la dictadura franquista, ejecutado a garrote vil, exiliada, cruzó la frontera hacia Francia unos meses después del poeta Antonio Machado, autodidacta, Premio Nacional de Poesía, madre de la poeta Guadalupe Grande. Frontera. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo, que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debí hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino y no ingresar en este tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo, que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa, mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto. Yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo, que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha, ¿qué pueden importar algunos años? Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, oídlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe. Oh tiempo miserable e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Guadalupe Grande. Mujer, hija de Félix Grande y Francisca Aguirre. Su abuelo fue asesinado por el franquismo. Republicana, mujer, poeta, artista visual, fundadora del Comando Acción Poética, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, mujer, antifascista. Centro comercial. Tienda de los desamparados. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Me asomo al escaparate como si me asomara a la infancia de mi madre y se me quedan los dedos ardidos en la vidriera, cegados frente a esa desolación con que se mueven las saetas cuando no queda otra mercancía que empeñar más que las horas. Tienda de los desamparados. Vengo a comprar un terraplén. Abro la puerta despacio. Empujo la puerta con una mano ciega, con una mano que aún no ha aprendido a ver, que no se quiere caer. Pero empujo la puerta y cuando me quito los guantes veo en el mostrador las trenzas de mi madre. Ahí están, mutiladas, como 2 leontinas en las que se mecen las estaciones, 2 leontinas que entrelazan los sucesivos andenes que me han traído hasta aquí.
2 leontinas de las que cuelga un tiempo de estupor y ceniza. Y ahora es cuando debo aclarar que yo he aprendido a deletrear el mundo en las trenzas de mi madre. En este nudo de historia que yace desde 1942 en el mostrador. Tienda de los desamparados, nada se recuerda como fue. Y yo, que no sé cómo mirar, he aprendido a recordar. Y ahora recuerdo una voz que no he oído, una voz que empujaba a la frontera: pasen y vean, comerciamos con mercancía de la mejor calidad y guardamos para nuestros más fieles clientes milagros de tiempo y soledad. Es una verdad tan grande que en ella cabe París. Y mientras saco algunos francos del bolsillo veo las trenzas de mi madre flotando sobre el Sena y corro a lo largo del qué para no perder el barco, para no perder la memoria, para no perder para siempre el barco que ella no pudo tomar. Las trenzas de mi madre que nunca vieron París. Las trenzas sin lazos de las que ahora cuelgan mis gafas y la Torre Eiffel. Pongo unos francos sobre el mostrador y compro París en medio de su desolación. Tienda de los desamparados, se vive lo que se recuerda y lo que se ve. He venido a comprar unas trenzas y un balcón. He venido a comprar ceniza para mis ojos. He venido a comprar la maleta en la que mi abuelo guardó sus pinturas para siempre. He venido a comprar el barco en que debieron embarcar para continuar mirando el mundo y que terminó encallado en esta casa en la que mi madre se asomó a esta ciudad con los ojos heridos de estupor, heridos de esa edad más vieja que el tiempo, esa edad que sufren las trenzas cuando las peina la espuma de la muerte. He venido a comprar este balcón y este pasillo y esta habitación, esta casa sin azogue, esta ciudad sin palabras, mi infancia asomada a aquellas trenzas, mi infancia encallada en esta calle sin barcos, en esta pizarra en la que ahora dibujo el qué. He venido a comprar ceniza para mis ojos, ceniza con la que aprender a ver. Tienda de los desamparados, para mirar hay que saber arder. Tienda de los desamparados, vivir para ver. Muchas gracias. ¡Qué de dibujos!